suyo que le cae en esta fecha y que usted dice, ay, ya soy millonaria y tengo el poder. Bueno, se va, mire, volando si usted no sabe ahorrarlo, si usted no sabe controlar sus emociones y poder destinarlos a lo debido. Pero muchos estarán preguntando, puchica, pero a mí ni me dan aguinaldo, ¿cómo así? Bueno, no se preocupe porque está Carolina Morán con nosotros de Morán y Asociados y hoy nos hablará acerca de este tema tan interesante, el aguinaldo que le corresponde a muchas personas, pero tampoco a todas, sino que por ley hay ciertas especificaciones que se deben de tomar en cuenta al saber si a uno está apto para poder recibir el aguinaldo. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días, bienvenida a Hola El Salvador, qué lindo tenerte acá. Y por supuesto que nos hables de este tema tan interesante acerca del aguinaldo. Sí, hola, buenos días. Un gusto para mí estar con ustedes esta mañana. Saludos a todos los que están pendientes del programa, a mi grupo de la Maestría de Derecho Laboral y Empresarial de la UES, de la Universidad Evangélica de El Salvador, que está pendiente del programa y dijeron que por un tema de la cátedra iban a ver esta entrevista, ¿verdad? Súper bien, saludos entonces a todos los que nos están viendo. ¿Qué pasa con este tema del aguinaldo? El aguinaldo, como decías tú, Georgina, no todos tienen derecho al aguinaldo. El aguinaldo es para aquel trabajador, o sea, desde el momento en que tú tenés la calidad de trabajador, desde ese momento sí tenés derecho al aguinaldo. O sea, Carolina Morán, como abogada laboralista que soy, empresarial, no tengo derecho al aguinaldo porque yo siempre con mis clientes lo que tengo es un vínculo de una relación de servicios profesionales. Ahí sí no entra el derecho al aguinaldo. Cuando sos por servicios profesionales. Así es, así es. Pero si hay vínculo, si hay relación laboral, y para que podamos determinar qué es una relación laboral, debe de existir una subordinación. ¿Y qué es la subordinación? Es esa dependencia que existe del trabajador hacia el patrono porque hay una subsistencia del salario que percibe, hay un horario de trabajo que cumplir, hay una relación de subordinación porque a mí me dicen qué hacer, dónde hacer el trabajo y cómo lo voy a hacer. Hay una línea de trabajo. Desde ese momento que hay subordinación estamos hablando de relación de trabajo, por lo cual nace la obligación del aguinaldo. Para todos los trabajadores sin distinción. Entonces, Carolina, ¿cómo se calcula el aguinaldo? Para calcular el aguinaldo tiene mucho que ver la antigüedad del trabajador. ¿A partir de qué edad? ¿De cuántos años o meses el trabajador ya puede solicitar su aguinaldo? Tiene el derecho al aguinaldo. El derecho al aguinaldo es desde el momento en que hay relación laboral. Así tú tengas al día 12 de diciembre, que es la fecha del pago del aguinaldo, la fecha es desde el 12 hasta el día 20 de diciembre de cada año. Entonces, si tú el día 12 de diciembre te acaban de empezar a contratar y tenés un mes laborando para la empresa, te nace el derecho al aguinaldo proporcional. Pero si tú tenés más tiempo, una antigüedad de 1 año de servicio para el empleador, de 1 a 3 años, o sea, si tú tenés esa antigüedad, a ti te nace el derecho para el pago del aguinaldo a 15 días de salario. Si tú tenés más de 3 años, pero menos de 10 años, laborando para esa empresa, para ese empleador, porque puede ser una persona natural el empleador, también nace el derecho al aguinaldo, pero ahí ya no son 15 días, sino que son 19 días de salario. Ok, si querés, Caro, nos vamos a poner como en orden. Hablemos en este caso de una empresa privada y después hablamos de una persona natural, porque ahí vienen también o sea, creo que ya no hay distinción, Georgina. Ok, pero sí, ojo, y vamos a repetir, si son servicios profesionales, ahí sí no entra. Ahí sí no entra ningún aguinaldo. Nada. Y eso hay que dejarlo muy claro. Pero pongámonos claro qué servicio. O cosas de la empresa que sean diferentes. Por ejemplo, porque en la ley no está, ¿verdad? Servicios profesionales no recibe su aguinaldo. Pero si dentro de la empresa dice que alguien ya cuando comience esta relación laboral, pero son las normas, o son las políticas, o son las leyes de la empresa, eso ya es muy aparte.
Sí, fíjate que algo importante en el derecho laboral, lo que prevalece es lo que el día a día marca la relación laboral, lo que el día a día se da en la relación que tú tenés. Por ejemplo, a ti te pueden tener un contrato de servicios profesionales, pero ese contrato de servicios profesionales en la práctica no reúne los requisitos de servicios profesionales y la norma protege a aquel trabajador que no obstante se le denomine el contrato como se le quiera llamar. Tú le puedes llamar contrato de servicios profesionales, contrato de servicios personales, contrato de vínculo contractual, como tú le quieras llamar al contrato de trabajo, por el simple hecho de que exista subordinación laboral, o sea, hay un horario de trabajo, hay una dependencia, tú seguís instrucciones, tú seguís una línea de parte de tu jefe. Desde ese momento estamos hablando de la subordinación. Por ejemplo, no podemos tener a alguien de servicios profesionales cuando está en un horario exclusivamente para ese empleador, que es otro de los elementos, la exclusividad. Por ejemplo, yo que estoy como servicios profesionales con mis clientes, a la vez que estoy en una reunión con un cliente perfectamente, puedo atender la llamada de otro cliente. Ok. Puedo estar revisando el correo de otro cliente, un WhatsApp, o sea, no estoy amarrada a una exclusividad. Mientras que un trabajador, sí. Por el contrato. No necesariamente, el contrato la obligación del empleador es hacer el contrato escrito. Pero puede darse también que no te han hecho el contrato, pero por eso no significa que no hay relación laboral. Okay. Se presume la existencia de la relación laboral. Entonces, la exclusividad es otro elemento, porque tú, por ejemplo, en lo que estás aquí en el canal, no puedes estar trabajando para una radio. Porque hay un tiempo determinado que tú exclusivamente te dedicas. El tiempo es el que nos da el... Así es. Tú no puedes venir vestida como tú crees, tenés que seguir un protocolo. Tú no puedes venir tampoco a la hora que tú crees, mientras que por servicios profesionales sí. Okay. Yo puedo delegar perfectamente a otro abogado del despacho a que atienda a un cliente, ya sea mediante llamada, reunión presencial, como sea. Pero en la relación laboral no. En la relación laboral no. Está perfectamente, tú no puedes mandar a tu mamá a trabajar o a un amigo que porque también es buen presentador, no podés. Hay exclusividad del servicio. Claro. Es de manera personal. Entonces, por eso te remuneran un salario. Entonces, tenemos estos elementos que denotan que hay subordinación. La dependencia, todo eso amarra a la subordinación. Entonces, la norma establece que si una persona presta sus servicios para otra, llámese sociedad, llámese persona natural, llámese como le queremos llamar al empleador, por 2 días consecutivos, si se comprueba la subordinación, incluso por menor tiempo a los 2 días, se presume la existencia del contrato de trabajo. Así te dice la norma. Entonces, ¿qué significa? Le llamemos como le llamemos al contrato, hay que ver todos los elementos en su conjunto si lo que hay es una relación laboral. Si hay relación laboral, tiene derecho al aguinaldo y a todas las prestaciones de ley. ¿Y cómo se debe pagar el aguinaldo? Se debe de pagar... en el lapso comprendido entre el 12 de diciembre del mismo año al 20 de diciembre. En ese lapso es la fecha de pago. ¿Y cómo lo vas a contabilizar? Desde el 12 de diciembre hacia el siguiente año del 11, para ver la antigüedad del trabajador. Si al día 12 de diciembre tú tenés un año de servicio para la empresa, a ti ya te nace el derecho al aguinaldo a la primera escala de la tabla, que son 15 días de salario, por un año de servicio hasta 3. Si tenés más de 3 años y menos de 10 años laborando para el mismo patrono o empleador, te nace el derecho a 19 días. Y si tenés más de 10 años, te nace el derecho al aguinaldo a 21 días de salario. Casi que todo un mes, ¿verdad? Casi que todo un mes. Y ahí viene, perdón que te interrumpa, ahí viene, tú dijiste es un tema, casi que todo un mes. Hay empresas que por política de empresa, por costumbre de empresa o por contratos colectivos o cualquier otra fuente, ya sea el reglamento interno de trabajo o cualquier otro documento interno de la empresa o verbal o práctica o costumbre, la costumbre son aquellas prácticas reiterativas 2 o más veces que pagan el aguinaldo del 100%. Y entonces ahí prevalece sobre lo que la norma establece. Carolina, ay, perdón. Hay casos de casos, conocemos de todo aquí, ¿verdad? Aquí y en otras partes del mundo. Por eso es que existen estos códigos de trabajo, las normas de trabajo, contratos, entre otras cosas más.
¿El aguinaldo tiene que ser pagado en su moneda o puede ser pagado en especies? Fíjate que ahí viene la integración de la norma y ya la ley establece lo que es la protección al salario. Y el salario, al igual que estas prestaciones, no pueden ser pagadas en especies. Deben de ser pagadas en moneda de curso legal. Sabemos que el colón todavía es moneda de curso legal, pero ya no está en circulación. Entonces se debe de pagar con dólares. O sea, no podemos hacer, mira, no tengo para pagarte el aguinaldo, te voy a dar, si es un salón de belleza, una plancha. No puede ser. Una canasta, una comida, No, gift card, debe algo de ser así. pagado en efectivo al propio trabajador. ¿Oíste? Vean, allá se va a par con comida. Es que aquí se escucha de todo, niña. Fíjense No, que- es cierto, es cierto. Fíjense que hay un elemento Es importante cierto. que todos están consultando al despacho, a nuestro despacho, es el tema de la pandemia. ¿Qué pasa con la pandemia del COVID-19? Mi contrato estuvo suspendido durante la pandemia. ¿Será que tengo derecho al aguinaldo o no tengo derecho al aguinaldo? Claro que sí. Claro que hay derecho al aguinaldo. Antes había una parte del artículo del Código de Trabajo que establecía que el trabajador perdía el derecho al aguinaldo y lo perdía cuando se ausentaba sin justificación. Eso fue reformado el año pasado y hoy en día nadie pierde el derecho al aguinaldo. Ha quedado muy claro establecido que todos los trabajadores tienen derecho al aguinaldo. Ay, Dios santo. Ahora bien, muchos estamos ahorita pensando y tratando de calcular como que 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo entonces? Si gano Ajá. esto, ¿cómo lo hacemos, Carolina? Ayúdenos Y es con que- calculadora Maya, yo ahorita. aquí Vamos a aquí tener tengo una mi calculadora. y estaba buscando, pero ¿y entonces qué onda aquí? Y pongamos el mínimo. Sí, el salario mínimo que es de 300. Pongamos 400 para que no nos hagamos Bolas, bola, bolas. como Ok. decimos, con, Va, con las ok. centavos. Va, cachimbona los salvadoreños. Entonces, Caro, ahorita enseñarnos a sacar. Bueno, la Ana lo va a hacer. Desde la calculadora. Si Ajá. tú ganas en el salario de 30 días, porque el salario base es el de 30 días, si tú ganas $400 y tenés un año de servicio para la empresa, a ti te nace el derecho del salario de 15 días, o sea, la mitad. Estamos hablando de la mitad, $200. ajá, $200. Pero si tú tenés al día 12 de diciembre, tú no tenés el año de servicio, sino que tenés 6 meses. Te va a tocar de dividir, tenés que dividir. Dividir. Normalmente, si tuvieras el año, te tocarían $200. Ajá. Entonces tendrías que dividir 365 días, que son del año, ¿verdad? Ajá. Entre los $200 que te tocarían Entonces me por toca- el número de días laborados. Y así sacás el salario proporcional, el aguinaldo proporcional. Vámonos más prácticos, son 6 meses. Si tú al año recibís el salario de 15 días, en 6 meses tendrías que recibir el 7.5 de salario, de 7 días y medio. Porque la mitad de 15 es un número impar, estamos hablando de 7.5. O mire, le habla a Carolina mejor. Ay, habla a Carolina. Que ella le- Pero Ay, fíjate no, que le asesore la algo Caro. importante es cuando ganas Claro. comisión. Cuando Sí. tú ganas comisión, Ajá. Sí. tenés que sumar lo que ese ya es ganaste. un revoltijo, ¿verdad? Sí, tenés que sumar lo que En ganaste ventas. en los últimos 6 meses en el concepto de comisión y esa comisión la dividís en lo último ganado, comisión más salario base, lo dividís entre 6 y te sale el salario promedio. Y ese es el salario con el que se te debe de calcular el aguinaldo. Carolina, y si por alguna cierta razón yo no me aparecí unos ciertos días a trabajar, no sé, incapacidad o lo que sea, me descontaron, ¿esos días cuentan o no cuentan? Lo que Porque pasa yo no me que- presenté a trabajar, pero Lo que pasa es que depende cómo está tu salario. Si tú tienes un salario mensual de $400, ¿Y te no descontaron te tus afecta. días? No te afecta. Pero si tú tienes un salario de comisiones, sí te afecta. Porque es lo que has devengado en los últimos Lo que has 6 hecho. meses para sacarte el salario promedio. Por ejemplo, el tema de la pandemia. sí. Las ventas bajaron. Antes tú ganabas en ventas $1,000 al mes. Ahora estás ganando el mínimo. Entonces tu salario base para el cálculo puede ser con base al mínimo, no con base a los $1,000 que ganabas antes. Entonces, y hay que hacer ver que no hay un tope en el tema del aguinaldo. O sea, no significa que vas a sumar a lo máximo 4 salarios mínimos. No. Es el salario real. Si tú ganas $3,000 y tenés 2 años laborando en la empresa, te toca el salario de 15 días, o sea, 1,500 de aguinaldo. Carolina, ¿y si qué pasa o a dónde puedo acudir si no me pagan el aguinaldo o no me pagan el aguinaldo que me corresponde? ¿A dónde O voy? está viendo ¿Con esta quién entrevista me y ahorita se dio quejo? cuenta O- que sí.
Ajá. O sea, tal vez decían, no, porque hay muchas personas, en este caso, hay muchas personas que trabajan en casa. Sí, las personas que están dentro de las casas apoyando a las mamis, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Igual, todos tienen derecho al aguinaldo, no hay distinción. Incluso puedes tener tú una pupusería con una empleada, esa empleada tiene derecho al aguinaldo. Incluso la empleada doméstica, si tú tenés un rancho en la playa, el cuidador del rancho, todos tienen derecho al aguinaldo. ¿Qué se puede hacer ahora en día? Bueno, lo primero, a las empresas y a los empleadores, nosotros siempre recomendamos que tengan un espacio de escuchar a los trabajadores, como ya sea un buzón de sugerencias o de consultas, ¿verdad? Dependiendo, pero que exista siempre un espacio para poder escucharlos, para evitar una contingencia al externo de la empresa. Siempre lo recomendamos. Pero ¿qué pasa también? Si a una empresa, porque ahora en día lo que se está haciendo es inspecciones programadas. Cuando pasa el tema del aguinaldo, el Ministerio de Trabajo va a empezar a inspeccionarla si se ha pagado o no el aguinaldo. ¿A partir de cuándo tendría que verificar si se ha cumplido o no? A partir del 20. Estamos hablando que a partir del día 21, porque hasta el 20 llega la obligación de pagar el aguinaldo. O sea, a partir de este lunes. A partir del lunes, que ya es 21, ya el ministerio perfectamente puede puntualizarle a un empleador que no pague el aguinaldo, ya sea lo pagó incompleto o no lo pagó a sus trabajadores, puede puntualizar el incumplimiento. Y se puede ir hasta una infracción. La infracción va hasta $57.14 de dólar. Pero eso no significa que no va a seguir cumpliendo el pago del aguinaldo. El trabajador se puede ir hasta un proceso judicial. Entonces hay que evitar la contingencia. Sabemos que el mundo, hoy en día, yo estaba leyendo a primera hora estudios de la OIT sobre el tema del desempleo y la economía de las empresas, cómo se ha visto afectada. O sea, ha habido un retroceso de más de 10 años en el tema económico y en el tema laboral. El desempleo se ha aumentado increíblemente. Entonces, para los trabajadores hay que cuidar el empleo, pero también no significa que no vamos a permitir, o sea, que nos incumplan nuestros derechos laborales. Pero el empleador debe de acercarse y dialogar. La OIT incluso habla y propicia mucho el tema del diálogo social, el diálogo entre las partes para poder resolver las contingencias. Pero hay derechos que no se pueden incumplir. Claro, entonces, ahorita ya están las redes sociales con Tocho Morocho, que y entonces y quieren que le saque el cálculo a todo, niña, y así no se puede, así que... Mire, claro, pero también... no se puede. Para los que están en la Procuraduría, ¿verdad? Para los papás o mamás que les están descontando la cuota alimenticia, con el aguinaldo, los hijos tienen derecho a una parte de eso, le pueden descontar, o no se le toca el aguinaldo a la persona. Sí, solo 30 pesos. El hombre gana como 2.000 pesos y 30 pesos viene ahí. ¿Y qué haces con 30 pesos? Ni el mercado te alcanza. Pero 30 pesos son 30 pesos. No, Ana, cuando tenés un hijo 30 pesos, querés ir a toparlo y querés decirle, sos un infeliz responsable. No alcanza, sobre todo si tienen 3, 4 hijos y los han dejado. Y 30 pesos le ponen la cuota. Pero deja que Carolina me conteste. ¡Qué me cachimba! Tranquila con el modo Edna. Sí, el aguinaldo también recae en la cuota alimenticia. Se trae para abogada, Georgina trae para abogada. Abogánster. El aguinaldo recae, o sea, si el papá, porque fíjate que ese tema de la cuota alimenticia normalmente a quien recae es al hombre, pero también hay mujeres que los hijos le quedan al hombre y también tendrían que tener la obligación de pagar la cuota alimenticia, porque es igualdad. Cuando hablamos nosotros de mujeres, la igualdad es igualdad también. Así es. Por eso dije algunas mujeres. Sí, pero también recae sobre el aguinaldo que devenga. Hay una cuota que se descuenta, si no me equivoco, el 30%. No me recuerdo bien el porcentaje, de lo que se llega a abonar en la cuenta. Así es. Está obligado el patrono descontarle del salario y del aguinaldo de diciembre esa cuota alimenticia al trabajador. Eso sería chivo, vea. Sos papá, quiero ver si sos un tata responsable y no estás en la Procuraduría, y que las empresas investiguen, vea. Como que veamos si sos un papá o una mamá responsable. Me encantó eso, Carolina, porque hay un montón de mujeres que andan ahí y que, sí, se queda con el papá, con la tía, con la abuelita, con la hermana mayor, y ellas fregando todos los viernes, vea, gastándose el nombre. Pero bueno, ese va a ser otro tema, Caro. Ahorita no me voy a poner. Pongámonos feliz con la aguinaldo, entonces. Sí. ¿Nos genera algún tipo de impuesto el aguinaldo?
Muy buena pregunta. Fíjate que a partir del año pasado ya quedó establecido por decreto de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo nos está escuchando ahorita don Eduardo del canal, el de contabilidad? Para que don Eduardo ya debe estar al tanto. Sí, o sea, no se las puede todas. Entonces, ¿qué pasa? La Asamblea Legislativa decretó, porque siempre cada año salía un decreto de que hasta 2 salarios mínimos iba a ser exento del impuesto de la renta. Pero el año pasado salió ya el decreto permanente y se reforma la ley del impuesto sobre la renta y ya hoy en día está permanente. Si tú devengas, si tu salario, si tu aguinaldo no excede de 2 salarios mínimos, tú no tenés, o sea, no te descuentan la renta. De 2 salarios mínimos hacia arriba es que el excedente es que te cae el impuesto sobre la renta. Ay, no, eso me entristece, Caro. Voy a ver la red. Eso es lo jodido, ya Uy, está. se me está cayendo aquí. De voz. Caro, mira, Sí. y es que es increíble cómo, bueno, realmente aquí muchos dicen, aquí nadie se salva, ni de la muerte ni de los impuestos, dicen. Y es que es así, hay que pagarlos. Y usted, ¿qué hacen con el pisto? ¿Qué hacen con el dinero? Ese no es su problema. El que se entienden ellos con el Señor, pero usted cumpla. Creo que esa es responsabilidad de todos los ciudadanos, hacer cumplir, porque tenemos muchos también derechos cuando tenemos cuentas claras con, en este caso, con la sociedad, ¿verdad? De cumplir los impuestos, pero también es importante poder entender de que el aguinaldo es algo que tenemos derecho absolutamente todos, independiente desde que lleve solo 5, 10 días, que no es tal vez algo, porque muchos dicen, es que me toca el doble de lo que me toca la mitad de lo que yo gano. Pero, ojo, sí, pero también es importante los tiempos. Me encantaría que volviéramos a repetir nuevamente los tiempos laborales, cuánto le corresponde cada uno, por si no queda claro, y que la gente también pueda tener un poquito más claro sobre los tiempos, que tal vez muchos decían, yo pensé que la mitad me tocaba, y si ganaba 400, con el ejemplo, pensé que me tocaba 200 y listo. No, pero también es importante saber el tiempo de trabajo. Sí, incluso hay trabajadores que dicen, mire, en la empresa de La Par, donde yo laboro, ahí le están pagando el 100% y aquí nos están pagando menos. Es cada política de empresa. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Entonces, punto número 1, la antigüedad de los trabajadores no se ha visto afectada por la pandemia. Si se suspendieron contratos o cualquier cosa, no se ve afectada, por lo cual tienen derecho al aguinaldo a partir del día 12 de diciembre hasta el día 20 para que el empleador lo deposite y lo pague. ¿Qué pasa con el aguinaldo? De acuerdo a la antigüedad del trabajador, para el trabajador que tenga de 1 a 3 años laborando para el mismo empleador, para la misma empresa, para la misma sociedad, independientemente de la clase de empresa que sea, o el tipo, si es persona jurídica o natural, como conocemos los abogados. Entonces, quien tiene de 1 a 3 años, le nace el derecho al aguinaldo de 15 días de salario. Para el que tiene más de 3 años laborando para el mismo empleador, una antigüedad de más de 3 años, pero menor a 10 años, le nace el derecho al aguinaldo de 19 días de salario. Y quien tiene una antigüedad de más de 10 años, le nace el derecho del aguinaldo en concepto de aguinaldo de 21 días de salario. Y si yo, como trabajador, tengo menos de 1 año laborando para la empresa, al día 12 de diciembre me toca el aguinaldo proporcional al tiempo que he laborado. Así sea una semana, pueda que sean 50 centavos de aguinaldo, pero es un derecho. Evitemos ser sancionados, evitemos contingencias para la empresa y paguemos el aguinaldo, o veamos de qué manera solventamos esta prestación en un momento en el que el COVID nos ha golpeado a todos a nivel mundial, ¿verdad? Claro, ahora, ¿qué pasa? ¿Tienen derecho aquellos trabajadores a su aguinaldo si ellos renuncian voluntariamente? Fíjate que ahí estamos hablando de otra figura. Cuando a ti te despiden, sin lo que llamamos despido sin causa justificada, o tú te apegas a la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, te nace el derecho al aguinaldo proporcional. La misma ley te lo establece. Te nace el derecho a tu compensación económica. Claro, si te has apegado a la ley, presentás con anticipación adecuada el preaviso, que si sos un trabajador común son 15 días antes, o dependiendo si tenés una jerarquía, una jefatura, son hasta 30 días antes del preaviso. Entonces, si tú te apegas y presentás tu renuncia y todo en orden,
te nace el derecho a la compensación económica por renuncia voluntaria, más al aguinaldo proporcional y a la vacación proporcional. Es un derecho. Y si a ti te han despedido sin haber dado motivos, dentro del cálculo que se te realiza va la indemnización, la vacación proporcional y el aguinaldo proporcional como algo que así establece la norma. Qué bonito. Sí, súper bonito. Ahora, con el tema del COVID y lo de la pandemia, al fallecer un trabajador dentro de la empresa, algún beneficiario, siendo su esposa, sus hijos, ellos tienen derecho a recibir ese aguinaldo o no. Muy buena pregunta. Fíjate que aquí hay que situarnos en dos momentos. Uno es que yo fallecí este día. Estamos hablando que ahora estamos 18. 18, sí. Como yo ya había completado, yo ya había llegado al día 12, que es cuando me nace el derecho al aguinaldo, entonces me nace el derecho al aguinaldo. Y en la empresa lo iban a pagar el día 20, que es domingo, lo iban a hacer vía de transferencia bancaria. Entonces, ¿qué tienen que hacer los beneficiarios? Las personas que aparecen nominadas en el contrato individual de trabajo deben de solicitar al empleador que pague el aguinaldo. Y el empleador se ve en la obligación de darle a esos beneficiarios, a esas personas dependientes, la cantidad en concepto de aguinaldo. Eso por un lado. Por el otro, yo fallecí antes del 12 de diciembre. Entonces, muere el trabajador antes del 12 de diciembre, entonces le nace el derecho a la compensación económica, porque la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria establece que cuando un trabajador fallece, debe de pagársele a los beneficiarios como que se hubiese renunciado la compensación económica, acompañada del aguinaldo proporcional y la vacación proporcional. Entonces, cuando un trabajador muere, le nace el derecho a los beneficiarios de aquellos derechos adquiridos que quedaron pendientes, llámese salario que quedó pendiente de pagar, llámese aguinaldo que quedó pendiente de pagar, llámese vacaciones completas. Además, la compensación económica por renuncia voluntaria se le da a los beneficiarios y además la ayuda por causa de muerte, que está establecida también en el Código de Trabajo, que es el salario de 2 meses. Son como para poder ayudar a esa reparación de la muerte del trabajador para efecto de los gastos funerarios, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces sí nace ese derecho para los beneficiados, los que aparecen nominados en el contrato individual de trabajo o en cualquier otro registro que tenga la empresa. Mira, Caro, realmente tal vez hay muchas personas que dicen, puchica, pero yo no soy capaz de ir a un lugar y poder tener esa oportunidad de poder hablar, me da miedo, siento un poco de temor, no sé cómo exigir mis derechos. Y creo que es bueno preguntar, es bueno asesorarse. Y yo creo que ustedes también han recibido muchas formas de que en este caso las empresas pueden estar haciendo de una forma incorrecta sin poderlo ni siquiera, no tenés la capacidad, ¿verdad?, de denunciarlo o de hacer algo, pero sí podés tener la asesoría adecuada para poder llegar conciliar con tu patrono, ¿verdad? De poder decir, bueno, pero mire, según esto, o sea, es como pararte bien firme y decir, pero mire, este es mi derecho. Mejor que antes se asesore de una buena forma para conocer ciertas leyes que tal vez necesitamos, y lo puede hacer a través de Morán y Asociados al 2233-8080 y también a través de Morán Asociados en todas las redes sociales y a través de la página moranasociados.com. Y bueno, ahí están profesionales, expertos para poderles brindar la asesoría necesaria, Caro, que bueno, tal vez muchos nos da hasta cierta forma de decir, puchica, pero es que ni siquiera sé cómo irme a la plantar, ¿verdad? Entonces, pero es importante poder hacer valer nuestros derechos. Así es, nosotros somos un despacho de asesoría empresarial, ¿verdad? Prácticamente somos abogados especialistas en derecho laboral y derecho corporativo, acompañamos a las empresas y nos pueden contactar para evitar cualquier tipo de contingencias laborales a la empresa o cualquier tipo de multa. También pueden seguirnos, como decías tú, Georgina, en todas las redes sociales, y en las redes sociales hoy en día tenemos una serie de imágenes referentes al aguinaldo sobre orientación de cómo se debe de pagar el aguinaldo y en qué periodo y todos estos temas que
hemos conversado en esta mañana. Súper interesante. Gracias, Carolina. Ha sido un gusto. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola. Gracias por la invitación. Bendiciones y feliz Navidad Saludos para a todos. tus compañeros de la Felices maestría. fiestas. Así, saludos a los Mandamos un alumnos de la abrazo. maestría.